Vimos a Delcy Rodríguez primero respondiendo: PDVSA mantiene sus compromisos con Chevron. Y dijo, es una fake news lo que publicó Reuters. Y está mintiendo de manera descarada, dice Delcy Rodríguez, y estas declaraciones las hizo ella desde China, a donde se encuentra, haciendo supuestamente nuevos negocios con el régimen del Partido Comunista, y hoy se han dado a conocer varias noticias sobre las actividades que está llevando a cabo la delegación del régimen en Beijing. Pero esto viene por otro motivo, y quisiera que nos lo explicara Leroy, porque cuando uno observa y conociendo los malandros en Venezuela, pues aquí está la noticia que Delcy está desmintiendo. Cuéntanos. Bueno, una cosa es el micrófono diplomático, Maybord, gracias por la invitación. Y otra cosa es la dinámica petrolera en sí misma, ¿no? Hay que reconocerle al régimen lo nefario, lo exitosamente nefario que ha sido en manejar la industria petrolera como un arma política de retaliación hacia los Estados Unidos y de descontrol del esquema de precios y del balance de la oferta y la demanda en el mundo. Lo que Reuters está haciendo es simplemente recibir la data que empresas como Vitol, que son las que hacen el charter de estos barcos, entre otras empresas que utilizaba Chevron y utilizaba Venezuela, han hecho con los barriles que han sido de una manera u otra tomados de Chevron y que Venezuela los ha vendido en el mercado spot, algo que Venezuela desde Chávez venía haciendo. Aquí hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. No es cualquier cosa, es prácticamente la cuota de Chevron la que estaba flotando y le fue mandada a devolver. Eso va a empezar a causar distorsiones en los futuros de la venta de gasolina en la costa este del país, de esta nación principalmente. Ahora bien, aquí hay algo que es más trascendental, que es el hecho de que el matrimonio que cerró Chávez, que son los últimos acuerdos, digamos, geopolíticos de Chávez, donde Chevron era intocable, ya ellos se están despidiendo de ese compromiso que dejó el comandante, aprovechando la radicalización en las sanciones de la administración Trump. Que esto puede ser inclusive un boomerang político para ellos, porque yo siempre he dicho que el día que se vaya Chevron, el gobierno tiene los días contados. Entonces hay muchas cosas que están ocurriendo que van a tener un impacto en el futuro. Yo creo que las declaraciones de esta funcionaria, la vicepresidenta actual, esta señora Rodríguez, son una especie de site remediation, una especie de cura para tratar de normalizar la situación, precisamente porque ellos también están estimando el componente político y económico con respecto a la estabilidad que siempre ha sido precaria que ellos tienen en la toma del gobierno. Pero es cierto, son barriles que Chevron ya se deben. Hay una situación litigiosa. Este es un gobierno forajido, no respeta los acuerdos. Tal vez la administración Trump pensó que se tomaban las licencias y había una transferencia ordenada y profesional de las operaciones hacia Petróleos de Venezuela, y Petróleos de Venezuela lo que ha hecho es cortar abruptamente cualquier tipo de posibilidad de una transferencia pacífica y ha utilizado una vez más el petróleo como un esquema de retaliación hacia este país. Muy grave esto que se está planteando acá, y nosotros conocemos como, por ejemplo, Leroy, y no sé si Bernardo tiene algún comentario sobre este tema, que por años el régimen justamente ha utilizado el petróleo como esa arma geopolítica, no solamente con Estados Unidos, lo ha hecho con el Caribe, cuando se genera la creación, por ejemplo, de CARICOM y otros. Uno tenía claro que ellos estaban buscando mantener el control
de los votos, el control del apoyo político. Y en estos momentos, cuando se está, si se quiere, reinventando nuevamente el mercado, el régimen trabaja en llave con otros socios internacionales para sofocar al presidente Trump y a la política que se está dando desde acá. Entonces, por eso te pregunto, creo que esto está enmarcado dentro de lo que inclusive ha declarado Irán, ha declarado Rusia y ha declarado China, que son los socios estratégicos. A mí me llama muchísimo la atención este tema que tiene que ver con la declaración de Delcy Rodríguez, porque ella lo hace una vez que se genera una información de esta naturaleza, pero a la vez luego que culmina una de las reuniones con la cúpula del régimen del Partido Comunista Chino. Mira, ha ocurrido sucesivamente en la política petrolera del chavismo. Tenemos que ir a recordar lo antiético. El negocio petrolero puede ser muy ético y puede ser antiético. El negocio petrolero se rige por la ley de la demanda y de la causa del efecto de la demanda y del mejor postor. Todos necesitamos energía y todos estamos dispuestos a mercadearla. No, la política venezolana hasta Chávez fue una política conservadora. La creación de la OPEP fue enmarcada en un sistema extremadamente protector de precios, pero jamás a nadie se le había ocurrido utilizar a la OPEP como un arma de confrontación política hasta que llega Chávez. Y no es Chávez, y no es el genio de Chávez, es simplemente la idea de un Fidel Castro que siempre pensó manejar la política petrolera venezolana y impactar con ella, ¿no?, a su conveniencia, sus planes de hegemonía continental, cosa que en gran medida logró. Y entonces vemos cómo Chávez transforma la industria petrolera, masacra la meritocracia a la que yo pertenecí, que tú bien sabes cuál es la situación que estamos, y empieza a utilizar, ¿no?, el petróleo como un mecanismo de favores políticos, de control de los organismos hemisféricos como la OEA, la alianza con Brasil, los barriles de petróleo que al romper la meritocracia petrolera y la ley de nacionalización se entregan a Cuba. Cuba empieza a aparecer, y Delcy Rodríguez no puede decir que sí o no, como un país exportador de petróleo que nunca lo ha sido y que sin Venezuela jamás lo sería. Entonces, vemos una vez más esta misma situación, que lo desde el Partido Comunista de China. Aquí lo que va a haber es un aprovechamiento de la inversión en la infraestructura que Chevron utilizaba hasta que esta infraestructura decaiga, como decayó la infraestructura en general a nivel de aguas arriba y abajo en PDVSA desde el año 2003. Ellos están dispuestos a entregar a los chinos que operen esos campos. Ellos van a empezar a utilizar el mercado spot y a violar las cuotas de la OPEP a su conveniencia. Ellos van a mantener esa situación como un esquema de rebelión en contra de la administración Trump, hasta que en un plazo de año y medio, porque las instalaciones petroleras son de mantenimiento sucesivo, esa reinversión que tienen que hacer para mantener la infraestructura decaiga y simplemente vamos a caer en un escenario muy parecido al del 2014, cuando PDVSA se enfrenta esa crisis de producción y se va al piso, ¿no? Y es cuando se ve forzada a hacer más íntima la relación con Chevron para poder sostener un esquema de producción que a los niveles de la PDVSA antes del 2003 jamás ha logrado volver a alcanzar. Y no creo que lo vuelva a alcanzar en el marco del régimen y de la política que está actualmente en ejecución. Bernardo, no sé si tienes algún comentario que hacer sobre este tema. Yo siento y efectivamente les va a pasar eso. Y el tema con Chevron va a terminar en que
todos sus equipos y todo, pues, los van a dilapidar a futuro y desde luego la producción pues, va a decaer y van a entrar a esa crisis similar a la de PDVSA. Pero lo cierto es que las medidas que Trump ha adoptado y la forma como ha expresado las consecuencias que se pueda tener a quien negocie pues, esos petróleos, eso también tiene una limitante muy grande para ellos. Y Maduro no entendió y creo sinceramente que en lo que se está dando en este momento y se seguirá dando a futuro, la circunstancia de él va a ser cada vez más complicada en materia de ingresos. Yo creo que poco a poco, en la medida, y va a perder cuanto antes en ese año y medio todo este tema de Chevron, se va a quedar sin recursos de ese frente, y los que va a querer tener del lado, que nosotros hemos hablado por el tema del Catatumbo, pues no van a ser tan sencillos de conseguirlos y obtenerlos cuando se sabe que les dan esa connotación de terroristas a quienes negocien con todas estas organizaciones criminales. Entonces, yo sí siento que la situación de Maduro cada vez es más compleja, más difícil, y creo que va a terminar muy mal en este tema petrolero. Sí, y para colmo de males también se está preparando con China una reunión, es un foro chino, la CELAT. Es decir, que la cosa se viene estrechando más porque en el fondo el régimen está viendo a China como la tabla de salvación y China ve a Venezuela como el centro de operaciones en América Latina, tomando en cuenta que estamos, y esto es indudable a estas alturas, negarlo, en una guerra multinivel de carácter asimétrico, donde China está jugando un rol fundamental. El hecho de que el régimen chino tenga no solamente un control importante de la CELAC, sino que próximamente vaya a tomar la OEA, uno de los candidatos que logró la mayoría, pero que estuvo bendecido por China. Esto tiene significación. Y en Europa observamos cómo se está tejiendo un juego en contra de Trump y en contra de los intereses mismos de Occidente, pero a favor de China. Y hemos observado las declaraciones, por ejemplo, que han dado tanto el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, como otros muy cercanos, incluyendo al expresidente Rodríguez Zapatero, que por cierto se ha comportado desde el inicio del régimen del chavismo como prácticamente un canciller de Chávez primero y luego de Maduro ante el mundo, pero un vínculo indiferente a lo que diga y a lo que planteen otros. Ese es el vínculo directo de China con Occidente. Yo no sé si ustedes están viendo lo que nosotros estamos observando y uniendo los puntos, pero creo que en esta cerca que se está haciendo, vamos a perder mucho en Occidente. No sé, Larroa, si tú estás revisando lo que nosotros estamos viendo, lo vemos desde nuestro punto de vista, de nuestra especialidad, pero es evidente la simbología de todos los eventos que se están generando en este momento. Adelante. Bueno, sí, la amenaza de una guerra comercial entre este país y la China está generando todos esos reagrupamientos colaterales, ¿no? Y por supuesto nosotros vamos a ver muchas cosas no ortodoxas dentro de las relaciones internacionales. Ya se están viendo, ¿no? Ya se están viendo. No es de negar que uno de los ejes que creó el chavismo con la ayuda de Cuba fue su acercamiento a Rusia y su acercamiento a China, que han sido los grandes sponsors y los grandes apoyadores en todo sentido del régimen para su sobrevivencia. Yo creo que todavía es muy prematuro profetizar qué es lo que va a ocurrir y a dónde nos va a llevar esto. Por supuesto, yo no pongo en duda que la actual administración en los Estados Unidos sabe hacia dónde tiene que llevar y presionar para lograr los objetivos. Muchos de esos objetivos que se proponen simplemente son
la revisión de las tarifas o la imposición de ellas por parte de la vocería del gobierno en la persona del presidente de los Estados Unidos, pero hasta ahorita nadie, incluyendo el pueblo americano, sabe a ciencia cierta qué es lo que geopolíticamente se persigue con este reagrupamiento. Y yo creo que es un balance, un nuevo balance dentro de las relaciones económicas y políticas internacionales. Nosotros tenemos que recordar que China es un producto de los Estados Unidos, específicamente de la administración republicana del presidente Nixon, quienes, aprovechando el alejamiento del eje soviético, empezaron a establecer fábricas e inversión y utilizar la mano de obra china, y que luego de Mao y el arribo de la línea, digamos, estatista capitalista de Deng Xiaoping, es cuando el milagro chino se levanta en las décadas sucesivas, y que no podemos negar que los lazos vinculantes entre la economía china y la americana son demasiado íntimos, intrincados y muy sólidos. Entonces todo esto que se está haciendo debe tener, se presume que debe tener una orquestación y una actividad diplomática que va a ser muy intensa, y que sabremos en los próximos días a dónde nos lleva este proceso. Yo tengo mucha confianza de que lo que está organizando el gobierno Trump en defensa de su país y de su economía, pues si bien toda guerra pueda generar unos temores grandes, creo que está bien enfocada. Creo que tenía que actuar de esa manera y vamos a ver qué acontece, pero indiscutiblemente sí nos parece que le correspondía a Trump entrar a defender más sólidamente su economía como lo empezó a hacer, y por supuesto el manejo de los aranceles como lo está utilizando, pues es una forma que de alguna manera ha hecho que despierten ciertas naciones y se preocupen en querer venir a negociar. Y también me parece que la postura que asumió en Panamá me gusta mucho, sobre la base de sentar el principio de autoridad y hacer respetar lo que fue la construcción del canal en el pasado. Es que los chinos allí ya estaban generando una circunstancia que para la seguridad nacional de los Estados Unidos era preocupante. Sí me parece que lo está haciendo muy plausible y se lo reconozco en la forma como se está expresando Donald Trump en este momento. Sí, y ahí en el marco de todo el desarrollo de esta guerra, porque tenemos que entender que yo vuelvo al tema de la guerra, aquí en pantalla le hemos puesto una declaración que este es uno de los personajes preferidos de Eric, que no puede estar con nosotros hoy, pero ella se llama Nina Hankovich. Ella era la ministra de la verdad del gobierno de Joe Biden. Ay, vaya que pues solamente en la novela 1984 de George Orwell había un ministerio de la verdad, pero Biden tuvo su ministerio de la verdad, y ese ministerio de la verdad estaba presidido por esta señora que estuvo en el Parlamento Europeo dando unas declaraciones que pues son largas. Yo creo que ustedes deberían escucharla, todos aquellos que aman la democracia y la libertad, porque esta mujer ha dicho que ella estaba en la llamada Junta de Gobernanza contra la Desinformación del Parlamento Europeo, y dijo que había un intento de los Estados Unidos de socavar la democracia. Y dijo esto, escuchen bien: quisiera pedirles que se mantengan firmes contra la autocracia, Estados Unidos. Sin duda, la administración de Trump está preparando una campaña de presión para obligar a las instituciones de la Comunidad Europea a revertir las regulaciones como las juntas de gobernanza y desinformación, o poner, por ejemplo, fin el apoyo a Ucrania y dejar de exigir cuentas a Rusia. Les pido que no capitulen, mantengámonos firmes. Hacernos llegar esta señal es sumamente importante, porque esto podría enviar mensajes a los enemigos y particularmente a Rusia,
y a otros adversarios de que no se va a dejar de luchar para preservar la democracia de este país y de todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Esto es como una especie de guerra avisada. No sé qué les parece a ustedes dos, pero en el desarrollo de esto, cuando uno vio a esta Nina allá y también la decisión que de inmediato se da a conocer sobre la Unión Europea multa a Apple y a Meta. Y esto a pesar de que se había discutido con la primer ministro de Italia, la señora Giorgia Meloni, cómo se iba a hacer para integrar a Estados Unidos y Europa en una lucha para pro Occidente y contra los aliados, que en este caso es China, Rusia e Irán y otros autoritarismos del planeta. Pero vemos cómo se dan los puntos 1+1. Esta señora hablando, se toman estas decisiones. Esto estaba metido dentro de la discusión que se había hecho sobre lo que es la parte tecnológica y la inteligencia artificial. Adelante, Leroy. Indudablemente que yo tengo la convicción de que todo este movimiento que está haciendo el presidente Trump busca un reclutamiento de Occidente a un frente común que va a rebalancear las relaciones globales. No. Hay gente en Italia, la gente en Europa con liderazgo como la señora Meloni, que estuvo recientemente en la Casa Blanca y que fue elogiada por sus ideas y por su disposición a cooperar. Ya es un país que está detrás de este país buscando defender los intereses de la civilización occidental, que es al final lo que está en juego, ¿no? La penetración musulmana, no sé si viste en estos días una foto de Estocolmo, en Downtown, Estocolmo, donde todo el mundo estaba con abaya y vestido a la usanza radical, chiite. Entonces, como bien decía Bernardo, y con mucha claridad, yo creo que estas son gente que tuvo mucho poder dentro del movimiento progre y que van a seguir de una manera u otra tratando de impulsar esa agenda en oposición a lo que se está haciendo ahorita dentro del área conservadora, Mayborn. Y va a ser una lucha política radical. A mí lo que me llama la atención es que el presidente Trump, que invirtió mucho tiempo en su primer periodo para denunciar esto, él está más enfocado en sus políticas y en su programa de gobierno y ha bajado la guerra de micrófonos. Y creo que con su indiferencia hacia todos estos personajes, él, que tiene toda la importancia, les quita la importancia per se y la gente lo que está es enfocada en ver las ejecutorias que él está haciendo al frente del gobierno. Por ese lado, a lo que la administración le quita importancia, que es una importancia que le siguen dando los medios liberales a este tipo de personeros, creo que él evita ese nivel de confrontación donde ellos quieren invitarlo a que vuelva a caer, y yo con mucho asombro, muy positivamente he visto que él no lo ha hecho. Él sigue con su agenda de garantizar la ley y el orden, la depuración de la sociedad americana, el rescate de los valores occidentales, la nueva definición del balance económico y político mundial. Nada de lo que se preveía que iba a ser, que iba a acabar con la OTAN y con la ONU, es mentira. Y hay muchas cosas positivas que están ocurriendo que la prensa liberal no destaca. Por ejemplo, esa apertura de un fondo de $500 millones para que la gente común tenga cómo defenderse en el Poder Judicial, que es sin precedente. Entonces, yo me alineo a la política de la Casa Blanca en el sentido de no replicar
estos ataques tendenciosos que lo que buscan es debilitar la plataforma política del gobierno y el gobierno seguir en su política de comunicación haciendo las cosas que tiene que hacer. Completamente de acuerdo contigo. Y fíjate que en el marco de eso aquí pasó algo bien interesante que se comunicó el día de hoy. Marruecos compra 600 misiles Stinger a Trump para incrementar aún más la interoperabilidad con Estados Unidos. El Marruecos, esto lo publica El Español, dice invierte 800 millones de dólares adicionales para potenciar sus capacidades antiaéreas, afianzándose como un socio clave de Washington en el Mediterráneo. Cuando esto ocurre, está planteado también otro tema que es los negocios que se están haciendo para atraer empresas e inversiones a los Estados Unidos. Y se ve, por ejemplo, cómo España ha incrementado la compra de gas a los Estados Unidos desde enero del año 2025, cómo se ha venido incrementando el negocio, pero de manera sigilosa. Y un espacio de ese mercado de gas que estaba en manos de Rusia, los españoles que desprecian a los Estados Unidos, pero particularmente a Trump, dicen que Trump se quiere convertir como en el Nord Stream de Europa, ahora que el Nord Stream fue volado según las malas lenguas, que ya creo que ha avanzado mucho esa investigación por gente vinculada a la administración Biden con la gente de Ucrania, con el gobierno ucraniano. Y partiendo de este hecho, creo que han surgido nuevos negocios que se están apalancando para invertir y para que Estados Unidos recupere espacios perdidos, por ejemplo, en materia de venta de armas, en materia de venta de gas y de otros elementos que hasta el momento pues también incluyen o aspiran a incluir el petróleo. Adelante, Bernardo. Yo creo que Trump la tiene clara y creo que Sánchez está haciendo sus estertores finales porque allí la forma como él ha querido mantenerse en el poder ha sido desacertada por completo y creo indiscutiblemente que España en menos de lo que se crea el PP o la misma voz y todo van a llegar a una situación de que se hagan con el gobierno. Sánchez ha sido un desastre y en todo este tema de lo que es la economía mundial, yo creo que Trump está jugando muy bien las partidas y me gusta mucho, por ejemplo, lo que se ve ahí de Marruecos en el índice de inversión que se está haciendo hacia Estados Unidos. Eso consolida bastante y le da mucha tranquilidad porque acá había mucha inconsistencia, digámoslo, y preocupación sobre lo que podía ser la relación de Europa con los Estados Unidos. Pero yo sí siento que el problema migratorio que tienen en Europa, con todo esto que estábamos mencionando ahora de los musulmanes entrando allí, yo sí creo que les hace indiscutiblemente despertar de que tienen que estar siempre más cerca del aliado fuerte que es los Estados Unidos y que luchó por ellos y les mantuvo siempre la libertad en su apogeo, que dejar permitir que siga esta forma de control que están haciendo a base de manejo de relaciones de expansión en el fundamentalismo. Es impresionante. A mí me comentan, yo tengo una persona cercana que vive en el exterior y le comenta a uno cómo se ha expandido este tema y eso le tienen que poner remedio porque desde luego en la forma como crece es bien inquietante. Y la única forma es siempre montando y mejorando el intercambio comercial con los Estados Unidos y que el manejo del petróleo pues no sea exclusivo de Rusia, porque es que Rusia con ello ha abusado bastante y por supuesto de esta manera que estaban comentando pues creo que pueda ser bien interesante lo que se pueda dar a futuro en ese manejo de lo que tiene que ver con el gas, perdón. Sí. Yo no sé si tú manejas el tema del gas en Europa, pero bien interesante cómo se ha venido transformando el mapa. Y hay algunas personas que dicen, bueno, es que Estados Unidos también probablemente pueda agarrar el mercado petrolero que está dejando Rusia por las sanciones. Eso no lo sabe nadie, pero yo creo que podría ocurrir. No sé qué te parece a ti. Lesra, estás mudo.
Estás mudo. No te oigo. Por supuesto que sí, perdón, Maybor, gracias. Por supuesto que sí, ya de hecho los Estados Unidos lo ha venido haciendo de una manera más que directa, porque luego de que aparece el boom de lo que llaman el fracking, que es la extracción no convencional de gas e hidrocarburos en el Permian, en todos los basins que están alrededor, el de North Dakota, el que está por cerca de Filadelfia y el estado de Nueva York, Eagle Pass aquí en el estado de Texas, los Estados Unidos se convirtieron en un exportador. De hecho, yo profesionalmente apoyé una planta en Lake Charles, Louisiana, que se transformó de recibidor de gas a exportador de gas. Pero yo creo que las definiciones y parte de lo que debe concluir en cómo va a administrarse el suministro de gas que es tan importante a Europa en general es el hecho de la paz en Ucrania, ¿no? Donde indudablemente los Estados Unidos no van a ceder en los mercados que hayan conquistado, pero Rusia jamás va a volver a ser el hegemón y el único proveedor, el controlador del suministro en Europa. Sí, Esa es la gran incógnita que tenemos y luego del encontronazo con Zelensky y la situación en Europa, yo creo que el diálogo tiende otra vez a entrar en un intercambio más objetivo y más productivo, pero eso que todo el mundo preveía, los adversarios de la administración, de que Putin iba a empezar a controlar la política exterior de este país, hemos visto que no ha ocurrido y yo dudo que vaya a ocurrir. O sea, eso forma parte de la leyenda urbana política de los adversarios de esta administración y de la pasada administración del presidente Trump. Y no ocurrió. Yo creo que ni siquiera la guerra en Ucrania hubiera ocurrido si él hubiera sido reelecto. Entonces, esa situación del suministro de gas a Europa que está ya controlada por este país va a ir sin duda alguna a un plano transaccional que es contingente con la resolución del conflicto ucraniano. claro que ahora se pone un poco más complicado porque para los que no se han enterado, Volodymyr Zelensky dijo que ellos no iban a firmar un acuerdo hasta tanto y cuando no recuperaran las tierras que habían perdido el territorio en el 2014. Y eso es Crimea. Y Crimea. Trump respondió, uno, que en el momento en que se perdió Crimea, en Ucrania nadie salió a defenderlo a capa y espada. Estaba la administración de Barack Obama aquí y tampoco hizo nada para recuperar Crimea en aquella época, y que lo que se está discutiendo en estos momentos es parar la guerra, parar las muertes que hay, y si bien se ha venido discutiendo sobre un acuerdo, lo que declaró Zelensky y lo que respondió Donald Trump ponen tal vez un poco más lejana la posibilidad de que haya un fin de la guerra como se había propuesto inicialmente, amén de la posición de Rusia, que dice que no va a entregar ninguno de los territorios que a esta hora son de ellos. Así que esto está muy complicado. No es fácil resolverlo. Por cierto, que a última hora se conoció que la secretaria de Inteligencia de los Estados Unidos, la señora Tulsi Gabbard, ha llevado a 2 personas que estaban filtrando información al Washington Post y al New York Times para que sean procesados por delitos que son sumamente graves, porque son 2 funcionarios del sistema de inteligencia que estaban ofreciendo la información a la prensa liberal para golpear la administración Trump. Son procesamientos y filtraciones que pueden estar en el marco de lo que puede ser traición, y esos son cargos sumamente graves, ¿no? En el desarrollo de esto que estamos conversando, hay un punto que la gente me dice, bueno, ¿qué ha pasado? Es que es muy complejo. Por ejemplo, las sanciones petroleras a Rusia
lograron que Rusia desarrollara unos espacios y unos mercados paralelos usando los mecanismos que también ha usado Venezuela para evadir sanciones y que los ha usado Irán para evadir sanciones. Cuando uno ve cómo anda el régimen venezolano, viendo cómo se las arregla para enfrentar lo que viene, ellos están planteando, y ya Leroy nos lo explicó, cómo evadir sanciones. Y en el mercado spot siempre suele ocurrir lo mismo con estos cargueros que ya tienen como una tradición en violar sanciones. China es un maestro en materia de violación de sanciones también. Entonces, hay mucha gente que dice hasta qué punto Rusia, tomando en cuenta que ya hay una amplia información aquí en la Comunidad Europea, tal vez sea un poco más lento porque ellos andan buscando otra cosa, ¿no? Pero te pregunto, Leroy, porque hasta qué punto se puede evitar a estas alturas del partido que se sigan violando las sanciones, si ya se conoce cómo se violan las sanciones. Y hay un montón de cargueros que están sancionados todos los días, sin embargo, Irán sigue con el mismo juego y también Venezuela, y obviamente Rusia es el rey de la violación de sanciones de todo tipo, pero particularmente las de Occidente. Yo creo que el mundo tiene que progresar a una especie de control financiero global, ¿no? Tapar esos que llaman loopholes financieros o paraísos fiscales y estrangular financieramente. El petróleo como un commodity es, a pesar de lo notorio que es, a pesar de que no se puede llevar como un cargamento de diamantes en el bolsillo de una chaqueta, es una materia prima tan apetecida y necesitada en un mundo global. Digamos que hace 40 años, cuando el cuerno africano estaba todavía saliendo de la independencia de las colonias, de los colonizadores, y estaba en guerras tribales entre ellos, pero ya el mundo en este momento tiene un aceptable desarrollo industrial que, aunque no es equiparable, ellos están en la primera, segunda fase de la industrialización, todo se mueve con hidrocarburos. Y en alta mar no hay policía ni guardacosta que valga que pueda tener un carguero por añejas estipulaciones del derecho internacional público. Entonces, yo creo que el gran reto diplomático de países como los Estados Unidos, que de una manera u otra utilizan sanciones para castigar gobiernos totalitarios, para tratar de motivar la generación de mejores políticas, más humanas o más circunscritas a las libertades públicas, tienen que ir a un nuevo grado de castigo que sea realmente doloroso para las tiranías o para los gobiernos delincuentes. Pero es flagrante que el petróleo que genera es más mercado negro y genera más ganancias en los bolsillos de los tiranos, ¿no? No es igual sancionar a Cuba, que lo que ha producido toda la vida es caña de azúcar, y bueno, o la hacen o se la tragan, o vinieron los rusos y todavía se la compraron por muchísimos años. Con el petróleo es completamente distinto por la naturaleza misma del commodity, ¿no? Yo creo que inclusive esto tiene que ir hacia un nuevo estatuto internacional de control que defina, ¿no? Por ejemplo, crear programas que inhabiliten a esos países a utilizar el Bitcoin, otras maneras innovadoras de crear riqueza electrónica o digitalmente. Hacia eso tenemos que ir, pero ya aquellas sanciones que se crearon en la Guerra Fría están vetustas, totalmente fuera de moda y no controlables enteramente. A los hechos me remito. A los hechos te remites. Bernardo, ¿tienes algún comentario sobre este tema? Adelante. No, es muy clara la postura y obviamente se van a necesitar de instrumentos novedosos y crearlos. Es que indiscutiblemente
sin esos instrumentos, pues es contradictorio ver cómo todos esos aprovechamientos que se hacen de la economía fosilizada aprovechan estos regímenes, digamos, al margen y se benefician, y hay que ponerle el orden. Eso sí, no hay nada que hacer. Yo recuerdo, no soy muy experto en el tema, pero en la época de Merkel en Alemania, a ellos les pasó que les cerraron la llave del gas en Europa, en Rusia, y casi los puso en un aprieto inmenso que ella alcanzó a decir que no podían depender jamás de una circunstancia de estas. Y ahora que se está hablando que venga el control en un momento determinado por un actor como puede ser Estados Unidos, pues les da una gran parte de tranquilidad. Pero sí, sí estoy totalmente identificado en que hay que buscar instrumentos para combatir este tema, porque no podemos seguir queriendo avanzar en las economías beneficiando a estas industrias que no están respetando las reglas. Sí. Y hablando de sanciones y de pérdidas, Leroy, la última decisión, y nos vamos a un tema de Citgo, que nos pega mucho a los venezolanos, porque era el activo más grande de Venezuela en los Estados Unidos, y Citgo se está perdiendo en una corte en el distrito de Delaware. Se aceptó una oferta de RedTreat por 3.700 millones de dólares para empezar de allí entonces lo que se conoce como la subasta. Vamos a ver qué otras empresas salen, pero ya nosotros habíamos conversado sobre la oscuridad de este tema y lo que hay detrás, que por supuesto nosotros no sabemos, pero imaginamos. Bueno, es cierto, Maybord, yo no creo que sea el principio del fin. Yo creo que es el principio de una nueva etapa, ¿no? Si tú lees y tú cubres la fuente y la cubres y lo has hecho con mucho éxito y con mucho análisis objetivo. Si tú te vas hacia atrás y ves los 3 últimos años del comportamiento del tribunal del juez Stark, es fácil deducir que en su persona hay una gran angustia de ver que este proceso de subasta no lleva a ningún lado. Y no lleva a ningún lado, aun cuando él consienta el ofertante piso, el más bajo, y diga, bueno, ya arrancó. Era, yo creo que parte de su presión personal o de actores que están orbitando, que quieren ver progreso de alguna manera u otra. Porque esta selección ya del primer ofertante en el panel, en el topping period que ellos llaman, que es el periodo que va desde el más alto del más bajo al más alto, y de ahí empiezan permutas y alianzas, y entonces se verá quiénes son los que están aspirando a poseer las acciones de Citgo ahorita controladas por tanto la PDVSA de Maduro como la PDVSA ad hoc, que están representadas como las Venezuelas dentro del el proceso. Hay como esa ansiedad de vamos a iniciar algo, pero eso no limita la cantidad de litigio que todavía el proceso va a tener por delante, ¿no? Y que inclusive no te extrañe que Chevron entre a cobrar dinero que ya Venezuela no le está pagando, ya le debe. O sea, todos esos tanqueros que andaban en Chevron, que Venezuela tomó posesión y que eran cuotas de Chevron, y que Chevron iba a cobrarse su plusvalía y su gasto operacional en Port Arthur, en Filadelfia, en Corpus Christi, donde eran los destinos de esos tanqueros, y que Venezuela los ha vendido o ya los está negociando en el mercado spot, están generando un nuevo demandante, un nuevo acreedor en la ecuación. Eso va a complicar muchísimo más las cosas, y están surgiendo gentes, no necesariamente
que están orbitando la gallina de los huevos de oro, que no son necesariamente gente que viene del sector petrolero, sino que fueron dañados por el Estado venezolano en su política de expropiaciones, en su política de default, de no pagar deudas, de no pagar servicios. Entonces yo creo que esta decisión hecha ayer por el juez Stark es más efectista que efectiva, porque él no puede limitar a cuántos otros acreedores se sientan con derecho a participar y a presionar por una alícuota de esa masa que eventualmente pareciera que ya está por definirse. El juez Stark no puede condicionar, ¿no? Recuérdate que eso lo pretendió hacer Pincus, que el juez dijera que no se aceptaba más, y el mismo juez Stark dijo, esto es irrito, esto va en contra del debido proceso. Yo no puedo limitar a nadie que se haga parte. Y eso lo hace en la audiencia del 13 de diciembre pasado, y es cuando entonces tiene que empezar a aceptar otros gente como los desplazados que tienen bonos 2020 que están reputados como ilegales porque no los quieren las PDVSA, la Venezuela, y que siguen en Nueva York, como tú bien sabes, en tu ciudad, peleando por su legitimidad. Y está Siemens, que está por entrar también. Es inminente la entrada de Siemens. Y Koch ha entrado hace poco también, que es un gran conglomerado muy poderoso y un donante político activo en este país, y un hegemón en el área de refinación y petroquímica, ¿no? Entonces, todo eso orbita a favor nuestro. ¿Por qué, Maybor? Porque eso genera la esperanza también de que la dirigencia política en legitimación pueda de alguna manera influir en decisiones dentro del presidente Trump, que el presidente Trump no conoce, pero que puede su gabinete ser influido positivamente a poner un break a favor de la nación venezolana, ¿no? Porque es que ni siquiera las Venezuelas representadas en el juicio son legítimas. Una viene de la ya zombie Asamblea Nacional del 2015, y los otros, este país abiertamente ha dicho que no ganaron las elecciones del 28 de julio. Entonces, el juez Stark está en conocimiento de todo eso. O sea, ¿quiénes van a ser, Maybor, los que van a tener la titularidad efectiva de transferir esas acciones que no estén de jure en posesión de la nación venezolana como soberana? Hay una situación de utis possidetis, hay demasiados elementos. Por eso te digo, yo estoy muy optimista, sobre todo por el litigio que yo estoy encabezando, de que esta situación puede ser detenida precautelativamente hasta que Venezuela tenga un escenario de representatividad efectista. Y recuérdate que hay un pase político, hay una inmunidad política que fue establecida en la primera administración Trump, que yo no sé por qué no ha sido revisada a quien fue adjudicada. Porque a lo mejor hay gente que no le conviene. Porque es que ese es el problema, que es que a lo mejor hay gente que no le conviene. Bernardo, gracias a Dios que ustedes no están metidos en este lío. Nada que ver. No, por fortuna, pero nosotros tenemos el del fracking, que este es loco, se le ocurrió al mandatario nuestro prohibirlo. O sea, eso es la tontería más grande que haya podido cometer en ese tema. Maybor, yo me tengo que retirar porque yo tengo que atender un tema judicial ahora que entonces, me disculpan que me retire, pero de todas maneras, muy interesante Leroy escucharlo. Gran placer, Bernardo. Muy admirable todo ese conocimiento, y creo que tiene mucho que ayudarle al gobierno Trump sobre todo lo que se puede hacer y cómo beneficiar a Venezuela.
Una buena Gracias, tarde y a Bernardo. todos muchas gracias por esta invitación. Y preparen la paila para darle a Petro. Que no se salga con la suya. Bueno, sí, ciertamente ya escuchamos a Bernardo y Petro carga de cabeza a un montón de gente. Te quiero agradecerle, Roa, también a ti por haber estado con nosotros en el programa. Un placer verdadero, Maybor, tú sabes, el aprecio y el cariño. Muchísimas gracias, porque a nosotros nos interesa que tú estés aquí trayendo las últimas novedades y los análisis que son muy interesantes. Ya escucharon lo de Chevron y hay que ponerle la lupa, no podemos ni siquiera dormimos con un ojo abierto y uno cerrado, porque esto se está desarrollando en otros escenarios y creo que nos van a sorprender. Muchos de ellos nos van a sorprender. Totalmente de acuerdo contigo. Un abrazo, Leroy, mil gracias por estar con nosotros. Igualmente, mi amor, todo el cariño del mundo. Gracias por la invitación. Estás siempre invitado desde tu casa. Y quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado hoy. Ahí están ustedes ahí esperando que Eric venga. Eric no viene porque Eric tiene un problema, que es que cuando llega la primavera, y la primavera llegó y está bellísima, viene el polen, vienen las alergias. Entonces a veces no se puede hablar. También, sí, ahí está muchísimo energía nuclear. A ver, bueno, hablando de China, sí. Muchas gracias, Martín Pastor, por estar con nosotros. Jesús Torre, mil gracias. Alejandro López, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, dentro de todas las cosas que hemos conversado hoy, pero se me pasaron dos. Hoy el gobierno ha dado a conocer la sentencia de una persona que era un alto nivel en materia militar, pero le vendía la información al Partido Comunista Chino. Entonces ellos sabían lo que ocurría aquí. Era un oficial de inteligencia de la Armada, analista, y fue sentenciado a 84 meses de prisión por conspirar para recolectar la información y transmitirla al Partido Comunista Chino. La información que obviamente estaba vendiendo estaba relacionada con los intereses nacionales, de seguridad nacional de los Estados Unidos. Vaya qué caso este, luego lo plantearemos mejor. Y uno que me comentaba mi buen amigo Joe es este, que también es espeluznante, pero bueno, luego vamos a invitar a Hanna para que nos venga a hablar de este antes de irnos. La Comisión Islámica agradece la labor del gobierno de Pedro Sánchez para la celebración del Ramadán y confirma que en España hay 1.800 mezquitas. ¿Escucharon eso? 1.800 mezquitas. ¡Wow! También la Comisión Islámica ha recibido 1.7 millones de euros en subvenciones desde el año 2021. Por eso están tan agradecidos con Pedro Sánchez. Y luego nos preguntamos qué es lo que está pasando con el caos de Occidente. ¿Qué es lo que está pasando? Increíble. Y por último, quería comentarles solamente, porque les estamos comentando, estamos pasando por las informaciones sin el análisis de rigor, pero ustedes se recuerdan esta empresa, que es una empresa camaronera. Los camarones, o se conocen también como gambas, es una empresa venezolana, creo que es la más grande. El 20 de abril del 2025 hubo un incendio, es decir, hace 3 días, que causó daños materiales significativos en una de las principales plantas procesadoras de camarones de este grupo llamado La Mar en Venezuela. No se reportaron heridos, pero sí daños materiales. Esta compañía representa entre el 60 y el 70% de la producción de camarones en Venezuela y se ha comprometido a recuperar rápidamente las instalaciones para seguir operando. Este incidente se produjo, escuchen bien, luego, y esto fue un escándalo del régimen, cuando hubo una confiscación
por parte del régimen venezolano de la planta camaronera en 2024 a raíz de unas acusaciones que dio Diosdado Cabello sobre el intento supuesto de golpe de Estado, que no es otra cosa que Maduro perdió otra vez las elecciones y la gente se enteró que se lo había robado. Ese era el intento de golpe de Estado. Pero en este caso, el presidente, el director ejecutivo de esa empresa, José Enrique Rincón, y sus hijos se fueron al exilio porque Maduro y Diosdado los acusaron de ser ellos los cabecillas de ese golpe. La MAR está operando 13.000 hectáreas de granjas de crecimiento de estos camarones. Ellos crían camarones. Y también 3 fábricas de alimentos balanceados, 5 criaderos y 4 plantas de procesamiento. Ellos tienen un mercado importante en Europa para la venta de ese producto que equivale al 80% del total de la producción. Hay unos esfuerzos, dado que las ganancias equivalen a $50 millones en camarones en estanques y $15 millones en cámaras frigoríferas. Esto ha generado muchas preguntas porque la gente dice, ajá, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo es esto? Pero vamos a esperar porque muy probablemente el régimen tenga algunas cosas que decir sobre este tema. Yo no sé si ustedes se acuerdan de este caso que fue objeto de discusión por parte de las acusaciones de Diosdado Cabello. Nos despedimos ahora sí, hasta mañana. Mil gracias, nuestra querida Norma Flores, por estar aquí presente, y a Lontan, nuestros maravillosos moderadores. También queremos agradecerle a todos aquellos que nos han seguido a través de nuestras diversas plataformas. Nos despedimos hasta mañana. Hoy tuvimos 2 programas muy interesantes, uno que tiene que ver con México y también otro sobre los alacranes. Dejen los mensajes y nos avisan si les gustó o no el programa de los alacranes. Ahora sí nos vamos y como siempre lo hacemos, pidiéndoles que se mantengan libres, pensamiento crítico, sentido común y con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas y no se olviden de activar la campanita de las notificaciones. Si no se han suscrito, háganlo ahora y también pasen por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política para que sean parte de nuestros Patreon. Nos vamos, nos vemos mañana y feliz noche a todos. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.